Vamos a abrir la Biblia en el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer capítulo 4, versículo 35 al 41. ¿Lo tienen, hermanos? Leemos la palabra del Señor. Capítulo 4 del Evangelio de Marcos, versículo 35, leemos la palabra del Señor que dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y viendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Estaba popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, teniendo gran temor, se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Al leer una porción como esta, hermanos, en donde Jesús les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado, y los discípulos obedientemente atienden a la voz del Señor, a la petición que el Señor les hace, y les dice que pasen al otro lado y que vayan allá después de que han estado atendiendo las personas, a la gente. Ellos vienen y toman la palabra del Señor, y así como el Señor les dice que se vayan al otro lado, ellos toman la barca. Otro evangelio dice que habían 2 barcas. Entonces, pero los discípulos vienen y obedientemente atienden la petición del Señor, que les dicen que se vayan de ahí. Dice: cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Los discípulos, ya llegando a la tarde, ellos toman la barca y comienzan a bogar mar adentro, dice la palabra. Pero en este lugar donde ellos estaban, que era el mar de Galilea, se dice que se levantaban grandes tempestades. Ellos, siendo hombres que eran pescadores, conocían el mar, conocían los tiempos, que se levantaban ciertas tempestades dentro del mar. Pero en este momento, ellos, obedeciendo la voz del Señor, obedeciendo a la palabra del Señor, ellos toman la palabra y comienzan obedientemente, acceden a la petición del Señor, acceden a la petición que les hace a que se vayan de allí mar adentro. Pero ellos se encuentran en ese navegar, en la noche encuentran una tempestad, que la Biblia dice que la barca se anegaba, o sea que la barca comenzó, era tan grande la tempestad, que dice que la barca comenzó a anegarse, se comenzó, dice Mateo, comenzó a llenarse de agua. Pero imagínense, los discípulos comenzando a ver que la tormenta se levantaba de tal magnitud, que se dicen muchos que las tormentas que se levantaban ahí llegaban hasta 6 metros de alta las olas. Todos los discípulos comenzaron a mirar la tempestad, pero ellos estaban en la barca, ellos eran pescadores, ellos estaban ahí, y ellos sabían cómo actuar en esos momentos difíciles que a veces acontecían cuando se levantaban esas mareas, o más bien esas olas. Pero en este momento ellos estaban ahí en ese mover de las aguas, en esa tempestad. Entonces
Imagínense, el Señor estaba ahí con ellos, pero ellos, estando ahí, alguien podría decir, bueno, el Señor estaba con ellos, ellos fueron obedientes a la palabra del Señor, ellos, hermanos, a pesar de todas las cosas que tenían a su favor, ellos no estuvieron exentos a que pudieran encontrar tormentas en el cumplimiento de hacer la voluntad del Señor. Entonces, imagínense, no sé si ustedes van entendiendo el tema que les quiero yo entregar en esta hora, que a veces nosotros podemos estar en la voluntad de Dios, podemos estar en el cumplimiento de la voluntad de Dios, y aún así podemos encontrar ciertas tempestades en la vida en donde nosotros podemos decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí que me está pasando esto? ¿Por qué yo soy el que tengo que padecer de esto? Porque cualquiera se pregunta, porque fíjense, hermanos, que uno a veces cuando está en el mundo tiene muchas cosas a su favor, pero a veces cuando viene al Señor comienza a ver ciertas cosas que uno pareciera que están en contra de uno, como que estuviera todo fuera en contra de uno, y uno dice, ¿por qué si ahora que soy cristiano me está yendo más peor de cuando yo no era cristiano? Entonces, estos discípulos, nos queda una enseñanza aquí, que el Señor le dice, pasemos al otro lado, y ellos, siendo obedientes a la voluntad del Señor, ellos acceden, y quizás ellos quizás vieron que no era el momento quizás de ir mar adentro, porque ellos conocían el mar. Pero en este momento ellos actúan en la obediencia al Señor y comienzan a marcharse dentro del mar. Esto nos dice que el cristiano también tendrá que afrontar diversas tormentas en la vida. Los cristianos también enfrentamos tormentas, ¿verdad, hermano? No sé si usted ya ha enfrentado tormentas en su vida. No sé si usted ya a veces usted ha tenido o ha sentido que el agua le está llegando ya hasta, no sé hasta dónde le está llegando. Ya le está llegando hasta aquí, ya casi, ya solamente saca una parte de la cabeza, ya está anegándose como la barca se encontraba en este momento. Entonces, estos discípulos vieron que este momento, que el Señor les dice, vayamos, pasemos al otro lado. Ellos comenzaron en la barca y dice el versículo 37 que se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea que esa era tan grande la tormenta que ya se anegaba, o sea, se estaba hundiendo la barca. ¿Usted cree, hermanos, que esa barca se iba a hundir? ¿Por qué no se podía haber hundido esa barca? Porque allí va el Señor. Si el Señor va en nuestra barca, aunque sintamos que las olas nos van a echar hacia abajo, se va a hundir nuestro barco, no se hundirá porque el Señor va ahí. Aunque ahí estaba quizás una dificultad difícil, pero no iba a suceder porque el Señor iba a ir con ellos. Dice que el viento echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. O sea que el problema cuando las tormentas llegan a nuestra vida. Ese es el problema, cuando las tormentas llegan a nuestra vida. Yo no sé, hermanos, cuántas veces ha llegado la tormenta a su vida. No sé cuántas veces ha llegado a usted las tormentas. Pero el primer punto era que el cristiano deberá tener tendrá que afrontar diversas tormentas en la vida. Y otro es que el problema cuando las tormentas vienen a nuestra vida. El problema es cuando vienen las tormentas a nuestra vida, es cuando nuestra fe es desafiada. Y es en ese desafío cuando las personas muchas veces pueden comenzar a dudar acerca de sus convicciones.
el momento de las que están pasando las tormentas, o el momento que nosotros estamos pasando dificultades, enfermedades, problemas familiares, problemas económicos, y o lo que sea, lo que uno le está sucediendo, cuando vienen esas tormentas a nuestra vida, es cuando nosotros podemos, como nuestra fe está siendo probada, o más bien nuestra fe está siendo desafiada, es cuando las personas muchas veces pueden comenzar a dudar acerca de sus convicciones. Porque fíjense, hermano, cuando todo está bien, es fácil decir yo tengo fe. Cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando no hay problemas en la familia, cuando todo está bien, es fácil decir tengo yo fe, yo tengo mucha fe, hermano, quiere que ore por usted, y uno pone manos, sirve de restauración para otro. Pero cuando vienen las tormentas a nuestra vida, cuando está siendo azotada nuestra barca, cuando el barco se nos está hundiendo, el agua se nos está metiendo en la barca, es cuando nuestra fe está siendo probada. Allí es difícil poder decir yo tengo fe para resolver mis necesidades, para resolver mis problemas. En esta ocasión, los discípulos conocían del terreno, pues ellos conocían la barca, ellos conocían el agua, ellos habían crecido ahí, pescando, llevando la barca cada día. Pero en este momento, ¿por qué ellos se quedaron como en shock? ¿Por qué quedaron ahí como que no hallaban la salida, que no hallaban cómo hacer algo? Es que cuando los problemas, hermanos, llegan a nuestra vida, uno se queda en shock, aunque sea algo que no sea difícil de salir de esa situación. Uno lo mira grande, uno mira que eso está tan grande que uno no puede salir adelante. Y uno no haya la manera de cómo salir, no haya la solución, no haya cómo salir de eso. En el libro de Éxodo encontramos un pasaje en el capítulo 14, versículo 13, cuando el pueblo de Israel venía en el desierto y se sienten acorralados por el faraón, por las aguas del Mar Rojo, y también se sienten acorralados por las montañas. Entonces se apodera de ellos el temor. En el capítulo 14, versículo 13, entonces el Señor le habla a Moisés y le dice que marche el pueblo, y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Y sabe, hermano, por qué aquí el profeta, el siervo de Dios Moisés, le dice al pueblo: no temáis, estad firme? Porque en ese momento de la prueba, que miraban a los egipcios enfrente de ellos, miraban al mar que estaba enfrente de ellos, miraban a las montañas que eran altas, ahí no podían huir a las montañas. Porque sabe, hermano, el temor y la fe no pueden morar en el mismo corazón. ¿Usted cree, hermano, que la fe y el temor pueden morar en un mismo corazón, hermano? No, la fe y el temor y la fe no pueden morar en el mismo corazón. Solamente hay espacio para uno. Entonces, Moisés le dice al pueblo: no temáis, estad firmes. Es que si el Señor va con nosotros, hermanos, podemos tener las dificultades, podemos tener los problemas que se vengan, pero si el Señor está con nosotros, hermano, tenemos que tener fe en que Él puede sacarnos adelante, ¿o no, hermano? Pero fíjense, el problema es cuando está siendo probada esa fe. Los discípulos cayeron en crisis. Los discípulos aquí cayeron en una crisis porque su fe estaba siendo retada. Aquí, hermano, es cuando nuestra fe es retada, cuando nuestra fe, hermano, comienza, o cuando nosotros mismos comenzamos a reclamarle al Señor, le decimos: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo, si yo soy tu hijo, Señor?
¿Por qué si yo estoy pasando esto, si yo soy tu siervo, te he servido por tantos años, Señor? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué no el otro, sino que yo? O no decimos eso, hermano, o no pensamos de esa manera. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me tiene que pasar eso? Si yo le he servido de tal manera a Dios que ahora viene y me tiene que pasar a mí. Entonces dice que el Señor estaba dentro de la barca. Versículo 38 dice que estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron, le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí vienen los reclamos al Señor. El Señor estaba ahí en la barca. El Señor no se había ido, ¿verdad que no? Pero ellos vienen y le reclaman: Señor. Y es cuando uno viene y los reclamos: Señor, ¿por qué yo, Señor? Si yo soy tu siervo, Señor. Si yo no te he fallado, Señor. Los que te fallan son otros, no soy yo. Y comenzamos nosotros, ¿verdad?, a cuestionarle al Señor, como los discípulos: ¿por qué estás durmiendo, Señor, si nosotros nos estamos hundiendo? Porque a veces pensamos que el Señor se ha desaparecido de nuestro problema. A veces pensamos que el Señor está lejos de saber qué es lo que nos sucede. Pensamos que el Señor se escondió su rostro de nosotros. Por eso cuando le dice que Moisés le clama a Dios y le dice: Moisés, ¿por qué me clamas a mí?, le dice el Señor. Solo tira la vara, le dice, solo lanza la vara y marchen. Porque a veces cuando nosotros tenemos problemas, pensamos que Dios se ha alejado de nosotros, se ha ido lejos, está atendiendo otras necesidades más que las nuestras. El Señor estaba ahí, hermano, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Qué tremendo, ¿verdad? Como ellos dicen: Señor, aquí está. ¿Y usted cree que el Señor se va a hundir juntamente con ellos? ¿Cree que el Señor se va a hundir juntamente con usted en el problema, hermano? Señor solamente su fe está siendo probada. Si usted quiere ser un hombre de fe, una mujer de fe, es necesario pasar por dificultades, por tormentas, para que usted pueda testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso, ¿sabe? Yo le puse al tema: ¿quién es el que calma la tempestad? Es el Señor. El problema es que cuando hay problemas, no sabemos, no entendemos que por qué nos está pasando a nosotros. Como ellos estaban ahí: Señor, ¿no tienes cuidado? Le dije: ¿no tienes cuidado? Que nos estamos hundiendo, Señor. El Señor, ahí se muestra el Señor cansado, ¿verdad? De tanto atender a la gente, se quedó cansado y se quedó descansando. El Señor sabía lo que iba a acontecer, porque el Señor es omnisciente, decíamos la semana pasada. Él lo sabe todo, ¿verdad? Él lo sabe todo, por lo tanto Él sabía lo que iba a acontecer. Él sabía que esa noche iban a ser probados sus discípulos, pero Él quería que ellos entendieran, que comprendieran que si Él estaba con ellos, todo iba a estar tranquilo. Porque dice el versículo 39, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Para los discípulos, hermanos, que habían presenciado muchos milagros, que habían presenciado, quizás habían estado en habían estado en todo, las cosas que el Señor había hecho. Al ver este evento tan glorioso, en donde el Señor reprende al mar, ellos se preguntaron: ¿quién es este? Y usted sabe quién es el Señor, hermano. Ustedes saben quién es nuestro Dios. Es el creador de todo. Es el creador de todo, y aún, hermano, de la misma naturaleza. Porque Él solamente le dijo al mar: calla, enmudece. Y dice que se hizo una grande bonanza. Porque sabe que cuando el Señor está con nosotros, habrá grande bonanza. Habrá tranquilidad en nuestra vida. Solamente tenemos que clamarle a Él. Solamente tenemos que ir al auxilio de Él, porque Él es el que dará que en nuestra vida haya grande bonanza. O sea que la fe de estos discípulos, que habían visto muchos milagros, en este momento, cuando su fe estaba siendo probada por esta tormenta, causó
que ellos, hermanos, entraran en pánico, porque sabe que a veces cuando nuestra fe es probada, entramos en un temor, entramos en aquello que no hayamos que hacer. Pero la salida está en pedirle al Señor que Él venga a nuestra ayuda, aunque sabemos que Él está ahí. A menudo quizás nosotros enfrentamos tormentas en la vida en las que parece que Dios no puede y no quiere intervenir en nuestras tormentas. ¿O no, hermano? ¿Ya se ha sentido así usted? Que a veces como que el Señor no quiere intervenir en su tormenta, en su dificultad. Y decimos, ¿por qué el Señor no quiere atenderme a mi necesidad? Yo estoy clamándole al Señor, le estoy pidiendo al Señor, pero parece que el Señor hace oídos sordos a nuestra oración. Estamos clamando, pedimos oración, buscamos en oración al Señor, pidiendo que el Señor calme esto que me está atormentando. Pero pareciera que el Señor no quiere intervenir y que el Señor está durmiendo ahí en un cabezal, está durmiendo ahí en la popa de nuestra barca. Bien tremendo, ¿verdad? Pero fíjense, hermano, que a la respuesta del pueblo, de los discípulos, que ellos le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta del Señor está en el versículo 40. Porque le dice, ¿por qué estáis amedrentados? Como no tenéis fe, les dice el Señor. A la pregunta de ellos, cuando ellos le dicen, ven que en el versículo 38 le dicen, no tienes cuidado que perecemos, Señor. No tienes cuidado. La respuesta del Señor la da en el 40. Dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Entienden? Esa es la respuesta del Señor. El Señor no les dijo, los entiendo, los comprendo, que lo que estén pasando esa tormenta, les comprendo, les entiendo. No, les dice, tengan fe, que si yo estoy con ustedes, nada les puede suceder. Amén. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos que Él tiene dominio de todas las tormentas. De todas las tormentas, no solamente de la naturaleza, también de nuestro corazón, también Él tiene cuidado, más bien Él tiene ese cuidado de nosotros. Y a veces cuando estamos pasando esa dificultad, el problema, la necesidad, a menudo pensamos que Dios no tiene cuidado, no quiere intervenir, Él no quiere atender nuestra situación. Y decimos, no, el Señor ni cuenta se da que está pasando. Dice que ni una hoja cae a tierra sin que sea la voluntad del Señor. Amén. Todo, Él tiene control de todas las cosas. Lo que pasa es que nosotros vamos en nuestro tiempo. Yo siempre he dicho que nosotros estamos en el tiempo que es el crono, que es el reloj de nosotros. El reloj de una hora, de 24 horas, de 7 días de la semana, de 30 días al mes, de 12 meses. Que es el crono de nosotros. El Señor no actúa en el crono de nosotros. Él actúa en el kairos del Señor, en su voluntad, en ese que no tiene tiempo, que Él actúa cuando Él quiere. Él viene cuando Él quiere nuestra ayuda. Él deja, hermano, que a veces pasemos por esas dificultades y que nos llegue el agua ahí, que se nos meta a la barca, para ver si nuestra fe crece, ¿verdad? Imagínense aquellas dos mujeres que eran María y Marta, que mandaron a decirle, Señor, mi hermano está enfermo, ven para que ores por él, para que lo sanes. Pero el Señor dijo, no pasa nada, él está bien. Regresó 4 días y cuando regresa, él ya estaba muerto, Lázaro estaba muerto. Y el Señor lo hizo a propósito, porque Él quería no solamente que la fe de ella fuera probada, sino que el Señor quería que el milagro fuera más grande, el testimonio fuera más grande. Porque dice la Biblia que desde allí los judíos lo querían matar, porque vieron el milagro del Señor que había hecho, que era más grande las maravillas, que la gente estaba creyendo, porque solamente Él era capaz de no solamente de echar fuera demonios, no solamente era capaz de calmar la tempestad, Él era capaz de levantar los muertos. Si el Señor va con nosotros, hermanos, no hay nada, ni nada
que nosotros le podamos temer. ¿O qué le tiene miedo, hermano? ¿A la noche? ¿Tiene temor a los animales? ¿A qué le tiene temor usted, hermano? ¿A que un día usted se muera y se quede desamparada su familia? ¿O qué va a hacer el día que yo no esté? ¿A eso le tiene miedo, hermano? Le voy a decir algo, hermano, no le tenga miedo a nada, hermano, porque si el Señor va con nosotros, Él tendrá cuidado de nosotros. Él tiene cuidado, mire, ¿sabe? Hay una que uno dice, no, si el día que yo me muera, mis hijos quedarán desamparados, no se preocupe. Porque si hay una promesa más grande que hay, que dice que Dios tiene cuidado de la viuda y del huérfano. Y no hay de otro que diga esa promesa, hermano. Bueno, yo fui huérfano muy pequeño y yo hasta ahora he entendido qué privilegio tuve yo de ser huérfano. Porque esa promesa es para decir que Él cuida de la viuda y del huérfano. O sea que el Señor estuvo ahí, hermano, cuando no había nada. El Señor estuvo cuidando. Solamente el Señor lo hace. Él cuida de todo. Él cuida de las aves. Él cuida de la naturaleza. Él cuida de todo. Él tiene cuidado de todo. Por lo tanto, no tenemos que estar amedrentados. No tenemos que estar allí haciendo, hermanos, con temor. Porque el Señor dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Les dice. O sea que cuando hay problemas en nuestra vida, solamente hay que tener fe, hermano. Hay que tener fe en que el Señor va a hacer la obra. Hay que poner nuestra vida en el Señor, ¿verdad, hermano? Entonces, pero es que es bonito decir que el Señor sana, que el Señor resuelve problemas, que el Señor curó a otros, que el Señor hizo esto, que hizo lo otro. Pero no tenemos a veces, no creemos que Dios va a hacer en nosotros eso, ¿verdad? Pero que Dios, hermano, comencemos a depender de Él. Es que sabe que a veces nosotros confiamos en nuestra fuerza. Confiamos en nuestras fuerzas, como cuando David fue y dijo, voy a ver cuánto ejército tengo, y mandó hacer el censo y comenzó a ver qué tan fuerte él era. Y Dios, hermano, se enojó tanto en David, el David que era el del corazón, de igual que el de Dios, dice que se enojó tanto porque él mandó hacer un censo para ver cuántos hombres habían para poder ir a la guerra, cuántos hombres estaban buenos para alistarse para ir a la guerra. Y a Dios no le agradó, ¿sabe por qué? Porque ahí David estaba confiando en ¿cuál? En lo que tenía, en lo que poseía. Pero usted, si yo confío en lo que yo tengo en el banco ahorrado, hermano, imagínense, no, para esta crisis que viene no va a ser ni testigo. Pero estamos confiando en que puede haber crisis, hermano. Puede haber enfermedades, porque cada día las enfermedades como que, hermano, terminó una enfermedad y viene otra. Y viene otra, y viene otra, y cada día habrán más y más y más, porque esto cada vez se va a hacer más difícil, la vida será más difícil. Pero aquellos que confiamos en el Señor, tendremos la confianza que Él hará grandes cosas, ¿verdad, hermano? Porque las cosas no mejorarán. Este mundo, hermano, cada día irá de mal en peor. Este mundo va rumbo a la destrucción, porque así ha dejado destinado el Señor que suceda, porque la paga del pecado es muerte, y el hombre ha pecado delante del Señor, ha subido la maldad, y por lo tanto esto le queda poco. La Biblia dice que la tierra reclama por justicia, que la tierra misma está pidiendo a gritos ser salvado del animal más grande que ha sido el hombre. Del hombre, así dice Romanos, que la misma tierra clama, dice Pedro también, porque la tierra arderá, dice que como estopa de coco arderá la tierra misma, porque, hermanos, está siendo atormentada por el mismo pecado. Pero imagínense, nosotros estamos poniendo la mirada en lo que viene, en lo que nos puede suceder. Debemos confiar en lo que el Señor puede hacer, ¿verdad, hermano? Puede pedir todo lo que venga, hermano. Porque ya unos pasamos la recesión pasada. Dice que viene la recesión, que ya estamos en recesión. Pero aquellos que confiamos en el Señor, aquellos que estamos en el Señor, nos puede hacer falta todo, como dijo Habacuc, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vides, aunque no haya nada, dijo, yo con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque si Él está con nosotros, hermanos, nos puede dejar. Dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso Jehová te recogerá. Dice que todo nos puede faltar, pero si el Señor está con nosotros, lo tenemos todo. Amén, hermano.
Hasta los frijoles se sienten buenos. Hasta, hermano, algo sencillo que uno coma, hermano, es bueno. Y saca, hermano, y saca ahí de la olla como aquella viuda de Sarepta que cuando llegó el siervo del profeta le dijo, hazme una torta, mujer. Y ella dijo, no, si la única que tengo es para mí, mi hijo, y después me voy a tirar a morirme ya con mi hijo porque ya eso es lo único que tengo. Pero el profeta le dice, dame esa torta, mujer. Y la mujer en fe dice que le hace la torta, masa la harina y se la da en fe, okay, se la doy al profeta. La que era para ella y su hijo y tirarse a morir, pero por fe se la da a él. Dice que comenzó a sacar de aquella tinaja la harina, sacaba y pudo comer 3 años y medio de esa misma y proveía el Señor. Por lo tanto, hermano, los que confían en el Señor, los que por fe caminan, el Señor les proveerá siempre, hermano. ¿O no, hermano? ¿No cree así usted? Dios va a proveer para su familia, Dios va a proveer para su vida. Él va a proveer porque Él es así, hermano. El que a Él quiere, Él le da. Y al que no quiere, Él también le da. Dice que aún, dice que al rey lo tiene en sus manos, dice. A ese orgulloso que dice que Él no, que Él aquí, que Él allá, que son los reyes de la tierra, el Señor dice que están en su mano. Ahí están. Entonces, como nosotros, hermanos, si Él cuida de las aves, tiene cuidado de un pájaro que cada mañana, aquí me despiertan cada mañana, a las 4 de la mañana ya me están despertando. Esos pájaros, Señor, tiene cuidado. Y dice la Biblia que esos pájaros, dice que aún haya, dice, la golondrina nido, dice, para cerca de tus altares, oh Jehová, dice el Salmo, ¿verdad? Ahí están los nidos de la golondrina para cantar al Señor cerca de los altares a buena mañana, y es porque Dios tiene cuidado y por eso ellas le cantan al Señor. Amén. Imagínense cómo Dios no va a tener cuidado de usted, hermano. Usted piensa, no, yo ando aquí en Greenville, aquí ando perdido, lejos de mi familia, que a nadie me va a encontrar si a mí me pasa algo aquí. No, hermano, Dios tiene cuidado de usted. El Señor tiene contado hasta los cabellos de nuestra cabeza. Ahí está, hermano, el Señor cuidando de nosotros. Porque el que calma la tempestad habita con nosotros, va en medio de nosotros. Versículo 41 dice que entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es nuestro Dios, verdad? ¿Quién es nuestro Dios que dice que ellos se atemorizaron al ver ese milagro, hermano, de calmar la tormenta? ¿Cómo está la tormenta en nuestros corazones? ¿Cómo nos sentimos atribulados? El poder del Señor que calmó la tormenta también puede ayudarnos si tan solo confiamos en Él, si no subestimamos su poder en la hora de las pruebas. Porque en la hora que todo va bien no hay problema, ¿verdad? Pero la hora de las pruebas es cuando uno, hermano, duda del poder del Señor. Quiera Dios, hermano, que nosotros confiemos en el Señor y que no pongamos la mirada en nada. Mire, solamente sepa algo, hermano, que usted está en la voluntad de Dios y todas las cosas que le vengan a su vida, estará el Señor trabajando en su vida. Solamente usted solamente debe estar confiada y confiado de que no le ha fallado al Señor, y a lo demás espere que el Señor vendrá por su ayuda. Dicen amén a eso, hermano. Amén. Usted no solamente sepa que si usted le ha venido algo, solamente dígale, Señor, te he fallado, reconcíliese con el Señor, póngase a cuenta con Él y deje que el Señor, hermano, venga por su ayuda, que Él venga por su auxilio, que Él venga por el rescate de su vida, porque solamente pasará, hermano, pasarán horas, pasarán minutos, pasarán días, pero el Señor estará ahí estará. Para usted parecerá que el Señor está dormido, para usted parecerá que el Señor, hermano, no quiere intervenir en su problema, pero no, el Señor no es que no quiere intervenir, está esperando, como les dijo a aquellos discípulos, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe que yo voy con ustedes? ¿Cómo no tenéis fe que yo los he salvado? ¿Cómo no tenéis fe que yo voy con vosotros? ¿Cómo no tenéis fe que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo? Eso es lo que el Señor les dijo a los discípulos. Así que en esta hora ese es el tema, hermano. Que el que calmó la tempestad, Él está con nosotros. Él va con nosotros.
Así que, hermano, no hay por qué temerle a nada. No hay que temerle a lo que viene, hermano, al temor de la noche, como dice el Salmo, o que lo deje, quien lo deje, o quien la deje, que no le importa, hermano. Si está en el Señor y está en su voluntad, Él tendrá la salida para su necesidad, para su problema, porque Él es nuestro Dios, hermano. Fíjense, nosotros no estamos aquí porque queremos estar, estamos aquí porque el Señor nos ha traído, ¿o no, hermano? Usted está aquí, hermano, porque Él lo ha traído. Los discípulos no estaban en aquella tempestad porque a ellos se les ocurrió irse al mar, ¿verdad? Fue el Señor el que los envió. Él les dijo, vamos, les dijo, pasemos al otro lado. Ellos llegaron a esa situación no por ellos mismos, llegaron a esa situación por obedientes, ¿verdad? Si usted por obedientes padece, hermano, no se preocupe, que el Señor calmará su tempestad. Dicen amén, hermano. Si usted está en la obediencia al Señor, espere en el Señor, espere un día, otro día, y confíe en Él, que Él le concederá las peticiones de su corazón. Quizás usted está orando, está pidiendo, está clamando, y todavía parece que como que no viene su ayuda. Hermano, el Señor viene por su ayuda. Él viene con ayuda. Solamente le dice, ¿estáis amedrentados como que no tenéis fe? El Señor le dice, no se preocupe, tengan fe, no se amedrente. En otro pasaje dice, no se amedrente vuestro corazón. No tenemos que estar amedrentados, debemos estar confiados en que el Señor puede obrar. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar en esta hora. Y si su corazón ha estado amedrentado, diciendo, quizás Dios ya no me escucha, quizás el Señor ya no me oye, pero ahora esa es la palabra que ha venido a nosotros para que podamos nosotros poder ser quizás ayudados por el Señor. Solamente necesitamos que podamos poner delante del Señor nuestras vidas. Vamos a orar. Si hay en esta hora alguien que quiera recibir al Señor o quiera reconciliarse, es la oportunidad que el Señor le concede para hacerlo. Porque solamente si sabemos que estamos bien con Él, no podemos dudar que el Señor nos va a responder a nuestras necesidades. Hay en medio nuestro alguien que quiera reconciliarse o recibir al Señor, puede hacerlo en esta hora. ¿Quiere reconciliarse? Bueno, pon nuestro rodilla, papá. Vamos a orar. Ahí vamos a orar por Él. Vamos a pedirle al Señor que Él obre grandemente por la vida de Él. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú le concedes, Señor, a poder venir delante de ti, Señor. Bendice, Señor, perdona sus pecados, Señor. Tú sabes, Señor, cómo está pasando, cómo está, Dios mío, su vida en este momento. Solamente tú la conoces. Perdona, Señor, si te ha fallado. Perdónalo, Señor amado. Restaura su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Solamente tú sabes, Señor, de que Él delante de ti se está poniendo a cuenta, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú le bendigas y le perdones sus pecados, Señor. Muchas gracias, Señor, porque en esta hora, Señor, solamente tú puedes obrar en su vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Y si hay en medio nuestro alguien que está pasando dificultad, solamente confíe en el Señor, que Él puede obrar en su vida, que puede restaurar su vida. Solamente el Señor puede estar obrando en este momento. Padre, te pido por aquellos, Señor, que están pasando dificultades, Señor, para que tú les ayudes, Señor, grandemente. Para que hoy, Dios mío, en tus manos de amor, en tus manos de misericordia, Dios mío, encomendamos en esta hora. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.